En tercer lugar, debo manifestar mi preocupación por lo que aparece un inminente proceso de privatización de Petroperú. Es cierto que el presidente del directorio de Petroperú ha cometido un gravísimo error. No solamente es presidente y gerente al mismo tiempo, sino que ha vulnerado las normas que prohibían hacer procesos de traslado en el oleoducto, lo que estaba con dificultades que tenían que arreglarse. Dicen que han hecho un proceso solamente de prueba y que no es un transporte de combustibles, pero todo indica que sí lo es. Y por lo tanto, el presidente del directorio de Petroperú, que ha concentrado todos los esfuerzos de la empresa, que es gerente y presidente y que concentra prácticamente todo, ha cometido un error grave. El día de hoy se está reuniendo, se ha anunciado, el directorio de Petroperú y la Junta de Accionistas en especial. La Junta de Accionistas está dirigida por el Ministro de Economía y Finanzas y por la Ministra de Energía y Minas. Y es evidente, ya casi lo han anunciado, que van a destituir al presidente del directorio de Petroperú por esta razón. Pero yo debo manifestar además que esa Junta de Accionistas ha ocasionado las circunstancias en las cuales se han producido estos problemas administrativos y de conducción en Petroperú. ¿Cuáles son los problemas que ha ocasionado esto? Existe un estudio mandatorio contratado por el Estado peruano para la reestructuración de Petroperú. Ese estudio hecho por la empresa Wood Mackenzie obliga a determinado tipo de actitudes y de comportamientos para que la Junta de Accionistas actúe, y no ha actuado la Junta de Accionistas. La primera y fundamental es que debe nombrarse al directorio y a su presidente en base a normas que sean públicas, conocidas, previsibles y que tengan adecuado sustento para garantizar que actúe independiente de la decisión del ministerio, actúe una empresa con capacidad normativa y con capacidad empresarial autónoma. Que esa empresa pueda ser fiscalizada por los ciudadanos, que se presenten ternas públicas para ser conocidas y que existan compromisos de actuación evaluables y sancionables. La Junta de Accionistas, más bien, que está ahora preocupada por esto y que debe estar preocupada por esto, es la responsable, esa Junta de Accionistas, de haber generado una circunstancia de inestabilidad en la propia empresa, en particular en la Amazonía. Petroperú está invirtiendo en sacar el proyecto de la refinería de Talara. Se ha demorado en el financiamiento de esta inversión, pero la inversión está caminando. Y la refinería de Talara va a trabajar con petróleo de la Amazonía, que es el petróleo crudo, que se llama crudo pesado, que es el que es justamente adecuado para el trabajo de la refinería. Bueno, la Junta de Accionistas ha trabado que Petroperú tenga el comienzo del trabajo en el lote 64, que ya tiene un contrato con la empresa Geopark para explotar este lote. Ese contrato ya está firmado entre Geopark, que va a poner todo el financiamiento, y Petroperú va a tener el 25% de las utilidades y va a trabajar los próximos años. Ese contrato está parado por el Ministerio de Economía y Finanzas de manera antinacional desde hace 2 años y no camina, y debería estar caminando. Y la Junta de Accionistas es cómplice de haber parado ese financiamiento. Luego, el lote 164, que fue por ley promulgado por el Congreso, adjudicado para que se adjudique a la empresa Petroperú, la Junta de Accionistas ha parado los trámites entre Perupetro y Petroperú para que se adjudique este lote. Y hasta el momento está el lote parado en la nada. Y Petroperú, que tenía ahí la posibilidad de tener petróleo asegurado, porque ahí tienen millones de barriles de reserva de petróleo probado. En el mundo ya subió el precio del petróleo, estaba de 20, 30 dólares, estaba hasta 50 dólares. Y va a ser a niveles de 50 y 40 dólares el barril. Por lo tanto, se da una perspectiva positiva. Pero esa perspectiva positiva, la Junta de Accionistas es responsable de haber maniatado a Petroperú y de haber llevado a situaciones como esta, que en vez de corregir los problemas del oleoducto, en vez de trabajar adecuadamente, ha cometido estas irregularidades serias y graves. Y ha generado un desconcierto y una dificultad de poder reorganizar la propia empresa, tal como lo mandan los propios estudios de la empresa Wood Mackenzie. Por eso la Junta de Accionistas, lo que entendemos quiere hacer, y alertamos al país, no es simplemente tratar de sancionar un error administrativo de conducción, no es sancionar a una persona que se ha atribuido todos los cargos y está actuando sin los marcos correspondientes. Lo que están buscando hacer es privatizar Petroperú. Ya le han parado los 2 principales proyectos que
deberían estar a cargo integrados a esta área. Ahora lo que quieren hacer es pagar la refinería Talara, vender Petroperú y eso es lo que están queriendo aprovecharse. Nosotros anunciamos que el próximo miércoles presentaremos con el Foro Soberanía Energética una convocatoria para hacer un proyecto de ley que le garantice a Petroperú cumplir como empresa con la autonomía correspondiente, con la fiscalización correspondiente y con los planes de resguardo ambiental para tener soberanía energética en el Perú, para que se pueda integrar el lote 64, el lote 196 con Petroperú, para que pueda funcionar la refinería Talara y para que se mejore el oleoducto, para que la gestión del oleoducto sea una gestión adecuada, sostenible, porque es indispensable la gestión del oleoducto, pero que se reduzcan los problemas de contaminación ambiental y que se manejen adecuadamente. Para eso presentaremos en una conferencia de prensa la próxima semana el mecanismo por el cual el Foro Soberanía Energética, a las primeras semanas del mes de agosto, presentaremos un proyecto de ley para evitar que sea el Poder Ejecutivo el que a su antojo y por intereses políticos o de privatización maneje la empresa Petroperú y se utilice esta circunstancia actual, que realmente es un problema serio y grave, se utilice para querer privatizar la empresa. Alertamos de eso y anunciamos desde ahora cuáles deberían ser los mecanismos para que sea un concurso público, una presentación pública de ofertas de candidaturas, una evaluación de planes de trabajo sobre Petroperú, lo que la ciudadanía pueda evaluar y el Congreso aprobar y respaldar. Porque Petroperú es una empresa de todos los peruanos que no puede ser entregada y sacrificada como algunos pretenderían hacer.